Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. En esta nuestra 10ª sesión de los negocios internacionales, en los cuales vamos a hablar sobre la definición de los términos y condiciones del mercado internacional en las exportaciones y exportaciones, vamos a ver qué es lo que tenemos que plasmar ya en papel con lo referente a lo que son los programas de negocios o proyectos de negocios internacionales. Una propuesta de negocios internacionales o una propuesta internacional que tengamos que realizar, ya ponerla en papel y poderla presentar a nuestros posibles clientes, tiene que tener determinados factores. Tienes que centrarte en dos cosas muy importantes: describirlo de una manera detallada, oportuna, bien, con una estrategia bien decidida, y la otra, que manejes una información clara, perfectamente bien esquematizada, que sea entendible y sobre todo compartible con quien va a ser, en este caso, tu cliente, tu futuro socio. Vale la pena preguntarnos lo siguiente: ¿podemos pedir ayuda con respecto a esto? ¿Puedo hacerlo yo solo? Aquí te vamos a dar las herramientas para que veas cómo se hace este tipo de propuesta, pero bien vale la pena que si conoces a alguien que ya ha entrado en el mercado de los negocios internacionales, que se dedique a la importación, a la exportación y ya tiene más o menos la experiencia, no está por demás que nos podamos asesorar con alguien que ya previamente ha hecho esto y que ya maneja agendas, calendarios y ya tiene clientes establecidos. Eso nos puede servir muchísimo, ¿sí? Otro punto importante a la hora de escribir la propuesta es ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A cuántas páginas nos vamos a limitar? ¿Dónde están las fuentes? ¿Qué es lo que tenemos que poner? Cuando empezamos a manejar las cosas ya en papel, tenemos que tener muy en claro que un número de páginas que hagamos tienen que ser lo suficientes para llamar la atención. No podemos entregar un documento que tenga más de 30, 40, 50 cuartillas cuando simplemente es una propuesta de trabajo, una propuesta de negocios. Tiene que ser lo más resumida posible, que tenga un lenguaje sencillo, muy de alguna manera no tanto coloquial, pero sí lo suficientemente óptimo y profesional, que te permita manejar entre unas 5 y 10 cuartillas. Algo que pueda ser fácilmente leíble, rápido de manejar y sumamente entendible, y que alguien se lo pueda llevar de un lugar a otro y que pueda ser mostrable. Explicar qué es lo que se hace en tu compañía, qué es lo que se hace en tu negocio, cómo lo realizas es muy importante. Quizá tienes cierto tipo de habilidades, tienes cierto tipo de experiencias que pueden ser especiales a la hora de poder presentar tus productos. Menciónalo, haz una breve exposición de ello, de qué es lo que hace tu empresa, cómo lo realiza mejor que otras y entre qué circunstancias eres mejor negociando. Habla acerca de los logros que tienes en tu sector industrial. ¿Por qué tú has decidido incursionar en los negocios internacionales? ¿Qué es lo que te hace distinto de los demás? ¿Por qué eres tú la mejor opción y no otras personas de tu compañía, de tu propia competencia? ¿Sí? También describir el segmento del mercado al cual vamos a incursionar. Discute qué es lo que tienes que hacer para ingresar en esto, cuál es el mercado que esperas atacar. Ponerlo en letras puede ser a lo mejor un poco complicado si no manejamos cierto tipo de rangos. A lo mejor tienes un producto que puede ser utilizable por todas las edades, ¿sí? A lo mejor tienes un producto que pueda ser solamente utilizable por cierto sector de adolescentes, adultos jóvenes, jóvenes adultos, personas ya mayores. Dependiendo del tipo de producto, ¿sí? Tienes que poner cuál va a ser tu mercado, cómo lo tienes que estar esquematizando, cuál va a ser tu estrategia de penetración. Escríbelo lo más sencillo posible, pero siempre teniendo en cuenta cuál va a ser el mercado, cómo lo vas a atacar, quiénes son tus competidores y qué vas a hacer tú mejor que ellos para que tu producto se desplace de una manera mucho más rápida. Otro, identificar a los posibles clientes, los prospectos que puedas tener a la hora de hacer negocios internacionales. Escríbelo en un apartado muy resumido: quiénes son, qué es lo que cuentan, su sector económico, el tipo de nivel que son, la estrategia de mercadotecnia que vas a utilizar para poder no solamente identificarlos, sino poder cautivarlos, explicar por qué te estás enfocando este tipo de mercado, a este tipo de clientes. Es muy importante. Eso le va a dar a tus posibles clientes, a tus posibles socios, una idea muy clara de hacia dónde va su dinero, hacia dónde van sus intereses y por qué asociarse contigo es lo mejor. Resumir tu plan de marketing es otro punto que no puedes obviar. Si resumes bien tu plan de marketing, las estrategias que vas a utilizar, los factores de comunicación, la plaza, el mercado,
el precio, si todo lo puedes detallar por apartados, utilizando ciertas viñetas y de alguna manera utilizando solamente 1 o 2 cuartillas para ello y que sea lo suficientemente ágil en su lectura, te va a ayudar muchísimo, te vas a ahorrar muchísimas ideas y a la hora de entregar cierto tipo de detalles va a ser mucho más ágil, pero siempre procurando ser breve a la hora de que describes todas tus propuestas y todas tus estrategias. Discutir cualquier asunto de regulaciones, que eso tiene que ver mucho con cuestiones legales, jurídico-políticas, ¿sí? Tienes que lidiarlas con la gente de la empresa, de qué manera van a llegar a un acuerdo, ante quién se tienen que ver, cómo hay que manejarlo frente a determinadas autoridades, quién es el responsable de ello dentro de tu empresa, quién es el responsable por parte del mercado local y de la empresa con la cual estamos haciendo el negocio. Otra parte importante, ya una vez que contemplas esto, es identificar el equipo administrativo. ¿Quién de tu compañía se hace cargo de manejar el mercado internacional? ¿Quién se encarga de las importaciones, exportaciones, el negociar, el hacer los cierres, el generar las propuestas, hacer las llamadas a los posibles clientes, atender a los socios? Y también tienes que tener una descripción de quién hace lo mismo, pero del otro lado. ¿Quién de tus socios, quién de los posibles clientes, quién de las empresas con las cuales estás haciendo negocios son los encargados de esa administración, de ese departamento, quiénes son sus ejecutivos, quién es su junta de gobierno, quién es su CEO o sus directivos, y de esta manera, mientras tú tengas identificado quién hace qué y de qué manera, sabrás a quién recurrir si existe algún tipo de controversia. Otro es describir tus expectativas respecto a flujo de capital que vas a utilizar, a lo que vas a ganar, cuánto vas a proyectar, ¿sí? Cuántas ganancias puedes proyectar en el primer semestre, en el segundo semestre, al final del año, en comparación cuando entrabas al mercado, que cuando ya llevas un tiempo, 1 año, 2 años o 3 años en el mercado, ten cuidado con eso, haz un análisis de proyecciones sencillo, interesante, utilizando gráficas que sean sencillas de leer, con diagramas que puedan ser fácilmente entendibles. No todas las personas saben de economía, no todas las personas saben de finanzas, ten en cuenta eso. Tú dirás que en el mundo del dinero estamos obligados a saber eso. Eso no es cierto. No hay personas que pueden hacer muchísimo capital sin la necesidad de tener los conocimientos estructurados y académicos que tú estás aprendiendo o que de alguna manera ya conoces. Tienes que ponerlo en tabula rasa, sencillo, utilizando los esquemas más fáciles para poder ser entendible. A nadie le gusta saber si va a ganar o no ganar dinero. En este aspecto, lo importante es cuáles van a ser tus utilidades a la hora de concluir el negocio. Ten cuidado con las proyecciones, utiliza las herramientas que te menciono de una manera sencilla, adecuada y ágil. ¿Cuánto dinero necesitas para empezar? Siempre es bueno ponerlo. Utiliza un breve párrafo para ello. ¿Cuánto necesitas para empezar el negocio? ¿Cuánto durante cuánto tiempo? En tiempo y espacio. ¿Cuánto va a ser lo que vas a necesitar? ¿Lo que vas a invertir? ¿En cuánto tiempo piensas recuperarlo? ¿Cuál va a ser tu curva de retorno del producto? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo también va a ser los costos marginales que tengas? Todo aquello que tiene que ver con manejo financiero y económico y monetario, hazlo en un solo rubro, utilizando siempre gráficas simples, sencillas, ¿sí? Y explicando también cómo va a ser utilizado este capital, ante quiénes, por quiénes, quién va a ser el responsable, si es que existe un proyecto determinado y va a haber un líder de tal proyecto, si lo va a manejar tal administrador, con nombres, posiciones y por montos en cuánto tiempo. Otro de ello es dónde planeas obtener determinados capitales, dónde planeas tener o incurrir con determinados productos financieros, bancarios o bursátiles en dado caso de que los tuvieras o tuvieras acceso a ellos. Trata de detallarlo, sé conciso en ello, utiliza los nombres, utiliza el nombre de las empresas, ponlos siempre en papel y que sea fácil su lectura y su intención, ¿no? Hay consejos adicionales que te puedo dar con respecto a lo que acabamos de hablar. Puede ser, siempre hay uno muy importante, y nunca dejes de ser realista. En este aspecto, cuando manejamos negocios internacionales, cuando nos enfrentamos a aparatos jurídicos, comerciales, de fomento distintos a los tuyos, que manejamos un aspecto cultural que en ocasiones es contrario al tuyo, siempre tienes que ser realista. Sí, sí puedo, no, no puedo. Acuérdate que es muy importante saber decir no. Si no puedes, si crees que el mercado
No es que sea muy grande, no es que sea muy pequeño, no es que sea muy hostil, no es que sea muy amigable, simplemente no se puede, no lo hagas. Piensa, como te dije, en el 50% de los errores más uno, y si logras pensar en ello y los puedes plasmar en papel, realiza el negocio. Si no, detente. Pero siempre sé realista en lo referente a los negocios internacionales. Si llevas bien a cabo toda una investigación de mercado, una buena investigación de inteligencia financiera, de inteligencia de mercados internacionales, entonces vas a hacerte llegar de muy buena información que te va a permitir poder poner en papel todas aquellas propuestas que puedan ser positivas, redituables en utilidades y que te van a ayudar a permanecer en tiempo y espacio y, sobre todo, conocer si tu producto es susceptible de penetración y de ser comprable en el extranjero. Escribe muy bien tu plan, sé sencillo en eso, simplemente ten cuidado a la hora de hacerlo. Si tú le encargas este tipo de plan a otra persona y le vas a pagar por ello, pues a lo mejor simplemente vas a estar pagando por aquello de lo cual tú y yo estamos conversando ahorita. ¿Sí? Algo muy simple, algo muy sencillo, que si lo esquematizas bien, al final te voy a dar más o menos una plantilla de cómo puedes hacer un plan de este tipo, pues no tiene caso que le pagues a una tercera persona para ello, aunque muchas personas lo hacen con el fin de tratar de hacerlo de alguna manera más ágil o más óptima. Un negocio de importación y exportación es un negocio potencialmente lucrativo, por supuesto, no hay duda de ello. Sí y solo sí, sigues bien un plan, tienes muy bien una agenda, sabes emplear y escoger tácticas que pueden llevarte a ello, tienes un muy buen aparato administrativo que te vas a llevar todo tipo de documentación, todo tipo de aparato que se requiere para poder generar no solamente utilidades, sino una permanencia en un mercado extranjero. Por supuesto que vas a tener utilidades muy buenas. El éxito depende de la habilidad que tengas tú para poder configurar cada uno de los factores que estamos hablando: códigos culturales, aparatos jurídicos, situaciones y políticas de fomento, hacer uso de aquellas herramientas que ofrecen determinadas organizaciones internacionales para el comercio internacional. Todo es muy bueno si sabes hacerlo. Pero veámoslo de este sentido. ¿Cómo vas a entrar al mercado internacional? ¿Vas a ir importando? ¿Vas a ir exportando? Sea cual fuera la situación por la cual vas a entrar, la herramienta que vayas a escoger, siempre ten cuidado de describir perfectamente lo que estás haciendo. Pensando en que vamos a exportar, ¿sí? Internacionalizar un producto no es sencillo. Internacionalizar un producto, ¿sí? Se requiere hacer un análisis muy grande de muchas cosas. No solamente la susceptibilidad de ser vendible. Como ya vimos, hay análisis por detrás que son muy delicados. Otro aspecto, ten en cuenta que los negocios internacionales van muchísimo más allá de vender. Se requiere de un plan y ese plan tiene que ser perfectamente medible. En este caso, piensa si el producto es exportable, ok, ya lo tienes, ok, no lo tienes. Toma en cuenta las variables que tienen que ver pues, con la oferta del producto, la calidad, la presentación, la forma de empaque, el embalaje, que puede ofrecerle tu producto con respecto a la competencia local que tiene. Tu producto es mejor, utiliza mejores materiales, tiene mejores diseños, es más amigable, es más intuitivo, no sé, todas aquellas características que pueda tener tu producto y que lo puedes colocar y que te van a ayudar a ser susceptible, bueno, adelante, descríbelo, plásmalo en ese plan y trata de no perder de vista qué tipo de canales de comercialización vas a utilizar, el tipo de segmento al cual vas a llegar, la promoción que vas a utilizar, esta estrategia que tiene que ver con la adaptabilidad, la invención o simplemente el llevar lo que ya conoces y que crees que puede funcionar, adelante, el precio del producto, ten en cuenta muy bien que eso es muy delicado, tiene que ver mucho con factores financieros que al final de cuentas se transforma en muy buenas utilidades o por el contrario en un muy grande fracaso. Trata de no llegar a ello, trata de llegar a aquello que pueda ser exitoso y que sobre todo te genere utilidades. Otro aspecto muy importante, trata de describir en tu plan cuáles son los aranceles, las cuotas, los impuestos, el menaje de comercio y de aduanas que tengamos que manejar a la hora de llegar en muelle, a la hora de llegar al mercado en el cual vamos a incurrir, el tipo de transporte a utilizar, si va a ser de alguna manera terrestre, si va a ser aéreo, si va a ser marítimo, si va a ser de alguna manera multimodal o va a ser modal, no lo sé. Trata de describirlo, ponlo, si vas a utilizar
más de 2 o 3 tipos de transporte, cómo los vas a utilizar, de dónde a dónde, el costo por ello. Y si de alguna manera hay que pagar determinados impuestos a la hora de hacer el menaje de las mercancías, derechos de uso de muelle, no lo sé. Hay muchísimos aspectos que tendrás que considerar respecto a tu producto. En este aspecto, plásmalo bien, utiliza 1 o 2 cuartillas si es necesario, pero que sea breve, sencillo y fácilmente entendible. Lo primero que tenemos que pensar, y creo que a nadie nos gusta, es de alguna manera que no sepamos bien a bien cuánto vamos a invertir, ¿sí? Porque ahorita podemos hablar de determinado tipo de cifras y después resulta que es el pago de impuestos, es el pago del manejo de cierto tipo de personal, es el tipo que hay que dar, determinado tipo de impuestos o pagos o aranceles que de alguna manera se te olvidó de escribir y poner en el plan. Eso no es sano, eso no es bueno, eso dice mucho de tu forma de hacer negocios, ¿sí? ¿Qué requisitos se requieren? ¿Cuáles son las normas? Normas sanitarias, fitosanitarias en el momento que se necesiten, normas y controles de calidad, cómo tiene que pasar, cuáles son los accesos, todo eso se plasma en el plan de negocios, ¿no? Otra parte que tiene que ver mucho es la dedicación que le vamos a dar, cuánto tiempo le quieres dedicar a hacer el plan, de qué manera. Recuerda algo muy importante, ya sea que trabajes por tu cuenta, ya sea que estés adentro de una empresa, hay que tener un espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor dice mucho de quién eres. Es aquello de saber aceptar riesgos, saber tomar riesgos. Si nos metemos en un mercado como el mercado internacional, donde el conocimiento no de una cultura, no de 2, sino de varias, el uso, las formas y las costumbres, hábitos que tiene un individuo, una población en general, implica un desafío, implica un nuevo conocimiento, implica no solamente el satisfacer demandas que pueden parecer en tu mercado local ya obvias, ¿no? Aquí hay que tener espíritu para ello, hay que saber sentirlo, hay que ser sensitivo a las cuestiones del mundo, no lo obvies, siempre ten presente que eso es muy importante y ten en cuenta siempre cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, qué puedes mejorar y qué no puedes mejorar con respecto a lo que ya tienes, ¿ok? El que tú puedas tener un buen espíritu no siempre quiere decir que vas a poder lograr las cosas. A veces esa es la mejor receta para poder fracasar, porque el espíritu puede estar lleno de imprudencia o puede estar lleno de una claridad o de una objetividad muy bien puesta que puedes plasmar en un objetivo y sabes ser disciplinado, vas a llegar a donde quieres llegar. De lo contrario, no hay modo de hacerlo. Ahora bien, hablemos de la otra parte. ¿Qué es la importación? La importación es cuando tú estás en un mercado local y tú mandas o de alguna manera necesitas productos, insumos o bienes del exterior hacia donde tú te encuentras. Esto es un poco más complicado en el sentido de que hay diferentes regulaciones para ello. Los países tienen diferente tipo de normas, regulaciones para la introducción de productos y mercancías a territorio nacional. Sea cual fuera la situación, en un país como México y algunos que son pertenecientes o que con los cuales se celebran tratados comerciales o son miembros de la Organización Mundial del Comercio, comparten. Entre ellos implica mucho un padrón. Hay que estar inscrito en un padrón que se llama Padrón Nacional de Importadores, donde si tú importas determinado tipo de insumos, que pueden ser materias primas o cierto tipo de materiales para la industria de la transformación, o que lo requieres para brindar un servicio final, bueno, tienes que estar inscrito en este padrón. En un país como México se hace ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Dirección General de Aduanas, y ahí tienes que estar en ese padrón, tienes que inscribirte con determinados tipos de documentación que se te requiere. Encontrarte en una situación fiscal óptima, de alguna manera, tienes que estar muy bien con el fisco. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar manejando con él, vas a estar siempre pegado con él, vas a pasar por su aduana, vas a pasar por sus controles, vas a pasar por todo lo que se requiere para que tú puedas traer tus mercancías al interior. Actualmente en un país como el nuestro contamos con una firma electrónica avanzada en la cual te permite agilizar muchísimos procesos. En otros países esto ya existe o existe una tarjeta o existe determinado tipo de software que te va a ayudar a hacer este tipo de procedimientos de importación muchísimo más rápidos y más ágiles. Hay que contratar siempre los servicios de una persona profesional que puede ser un apoderado aduanal o un agente aduanal, sea el caso. Más adelante te voy a explicar qué es lo que hace un agente aduanal, qué es lo que hace un apoderado aduanal para realizar ese tipo de menaje y manejo de mercancías de introducción al país o bien para hacer exportaciones. Y por último, ya que estamos inscritos en el Padrón Nacional de Importadores, de acuerdo con las fracciones que marca la ley, que tú puedes ir viendo,
y que te vamos a ir anexando con toda tu bibliografía, vas a poder entonces estar listo, por lo menos jurídicamente hablando y potencialmente hablando, para poder importar. Si la mercancía se encuentra en determinado tipo de anexos que te marcan los reglamentos de comercio, que te marca la Ley General de Aduanas con respecto a la importación, bueno, tendrás que ir segmentando qué es lo que tienes que hacer con respecto a ese tipo de documentación a manejar. Realizar los encargos conferidos que se tengan con respecto a la ley. Esto es en materia de comercio exterior y que está avalado por la Secretaría de Hacienda a través del Departamento de Aduanas. Cumplir siempre con el pago de las contribuciones que tengas que realizar, aprovechamientos aplicables, los gastos que tienen que ver con almacenaje, gastos de caja, manejo, usos de muelles, transportación de las mercancías, más aparte seguros que tengas que estar contratando, y cumplir con las restricciones y regulaciones que en materia de comercio internacional marque y dicte toda ley. Esto sí nos referimos a las importaciones. Si logras cumplir con todo esto, si lo tienes en regla, que de dicho de vista puede ser algo complicado, algo de alguna manera un poco tanto cuanto laborioso, realmente es algo sencillo. Hoy actualmente se hace de una manera muy ágil y muy rápida y que te puede ayudar muchísimo. Pero hay dos actores muy importantes a la hora de hacer negocios internacionales y que tienen que ver con la importación de productos, que es el agente aduanal y el apoderado aduanal. ¿Qué hace un agente aduanal? Pues mucha gente dice, es el que te hace el papeleo para tú poder mover y traspasar tus productos fuera de las fronteras. No solamente eso, yo te puedo decir que el agente aduanal es una persona experta en comercio exterior, experta en regulaciones, ley y manejo y menaje de mercancías, y que tanto hace importaciones como exportaciones para realizar todo tipo de despacho aduanal o ante las autoridades de la Dirección General de Aduanas en el caso de un país como México. Está marcado en la ley en el artículo 40 de la ley aduanera. Tener siempre mucho cuidado con eso. La ley aduanera, la ley que tiene que ver con el comercio internacional, el comercio exterior, es muy útil. Siempre vamos a tener que manejar no solamente la del país local, sino la de los países con los cuales tengamos que hacer negocios internacionales. El agente aduanal siempre parte de una clasificación de las mercancías, puede también ofrecerte servicios de inspección, de regulación, de distribución, de trámites de diferentes tipos ante diferentes autoridades, sea cual fuere el producto que manejas, si son perecederos, si son imperecederos, si son de alguna manera de tipo zootécnico, como podrían ser el movimiento de cierto tipo de animales, agentes químicos, etcétera, etcétera. Un agente aduanal tiene que estar preparado para todo eso y nos brinda ese tipo de servicio. Los gastos que tenemos que considerar a la hora de contratar un agente aduanal o un despacho aduanal siempre es muy importante. Tenemos que tomar en cuenta que siempre se pagan cierto tipo de derechos por declaraciones aduanales a la exportación o a la importación, ¿sí? Los honorarios que nos va a hacer pagar el agente aduanal, cuáles van a ser sus honorarios, de qué manera vamos a pagarle, el servicio de asesoría con respecto al comercio exterior, cómo va a ser, cuáles van a ser las disposiciones que este agente aduanal maneja, y el manejo de la mercancía si fuese necesario y necesitamos pagárselo, si nosotros contamos con eso o podemos pagarlo a otra tercera persona fuera del agente aduanal. Y por último, el costo por almacenaje, si y solo si fuera necesario que el agente aduanal también nos manejara este tipo de rubro. Otra parte importante es saber si el agente aduanal cuenta con la patente correspondiente emitida por la autoridad jurídico local o jurídico federal en el caso de México, que le permita realizar operaciones como apoderado aduanal o como agente aduanal. Eso es muy importante, siempre revísalo. A un lado de tu pantalla podrás ver más o menos cómo es un certificado o una patente. Hay de varios tipos. Al decir de varios tipos me refiero al diseño, y te podrás dar cuenta si esa persona está capacitada, está certificada o simplemente está avalada por la autoridad para poder llevar a cabo cualquier tipo de contrato, manejo de mercancías ante un despacho aduanal correspondiente. Las obligaciones que tiene un agente aduanal, de acuerdo con la ley, son muy bien marcadas. Una de ellas son los trámites y gestiones aduanales ante cualquier tipo de autoridad aduanera o ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público u otra dependencia en dado caso que fuese necesario, pero siempre actuar con carácter de acuerdo a su personalidad jurídica, que es de agente aduanal, ¿sí? Siempre se va a presentar como eso ante su patente y ante los documentos que maneje.
rendir siempre un dictamen técnico con respecto a la mercancía que tenga, si es que la autoridad se lo solicite o el cliente se lo solicite, tiene que estar perfectamente capacitado para ello y cumplir con el encargo que se le encomiende profesionalmente, siempre apegado a ley y siempre con la autorización de la empresa y por escrito de quien le haya otorgado. Siempre tiene que tener el respaldo por escrito de todos los documentos y pedimentos para sus servicios que el cliente le haya encomendado. Esto es muy importante. Por último, realizar el descargo total o parcial de todas las mercancías que el agente aduanal maneje. Esto es muy importante, ya que se refiere al cumplimiento de la ley y de las disposiciones por las cuales se le otorgó la patente para operación. En dado caso que el agente aduanal esté realizando algo ajeno a estas funciones, bueno, está incurriendo en una felonía o en algo completamente distinto a lo que es su actuar como agente aduanal. Y siempre es declarar bajo protesta, decir la verdad en lo referente a su nombre, domicilio fiscal, el remitente de las mercancías ante las cuales se está operando y trabajando, la clave de su registro federal de contribuyentes en el caso de un país como México, la naturaleza y características de los productos, bienes que está manejando, que está operando en ese momento y que los tiene que pasar o despachar, y de acuerdo con las normas y documentos oficiales, tiene que hacer los requerimientos que el sistema le esté demandando en ese sentido. Y aparte de eso, siempre tiene que formar un archivo con la copia de todos los menajes que ha realizado, de todos los despachos que ha realizado, ¿sí? Y vertirlos de acuerdo a como es la ley actualmente en dispositivos de archivo electrónico que le permitan un fácil acceso y una lectura rápida de los diferentes despachos que ha hecho. Siempre tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros contratemos un agente aduanal debemos tener una copia de la factura comercial de lo que se esté haciendo. Tenemos que tomar también el conocimiento del embarque y la guía aérea relacionados con lo que estamos manejando, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera pues, la mercancía es tuya y tú contrataste un agente aduanal para el despacho, para lo que tiene que ver con el menaje de estas mercancías. Tú tienes que tener un respaldo de todo eso, te lo tiene que otorgar. Los documentos que prueben el cumplimiento de dicho tipo de menaje, de cierto tipo de obligaciones y regulaciones en materia de comercio, la comprobación del origen de las mercancías, de dónde vienen, de dónde salieron, dónde se despacharon, por qué muelle, por qué tipo de terminal, etcétera, etcétera. La manifestación del valor al que se refiere la mercancía, no solamente del valor comercial, sino del valor real en muchos aspectos, porque así te lo demanda cierto tipo de leyes, ¿sí? Pero todo eso te lo tiene que otorgar el agente aduanal. El documento que conste la garantía con respecto a la ley aduanera que se maneja. Y por último, una integración escrita del plan estratégico de exportación, que de alguna manera se lo puedes dar o archivar de alguna manera para que lo tengas como todo, o como un todo de las diferentes operaciones y despachos que tú has estado realizando. Pero bien, ya que podemos ver cómo es importar, cómo es exportar, el tipo de personas que están involucradas ante las autoridades para nosotros poder realizar los negocios correspondientes, la parte operativa de esto, sigamos con lo que es el plan de estrategia, el plan técnico de negocios, el plan de internacionalización que tenemos y que tenemos que hacerlo por escrito y presentarlo. Obviamente ya entendimos muy bien cuál es la parte fundamental de los negocios internacionales. Ten en cuenta lo siguiente, primero hay que hacer un resumen de este plan. Sí, y una vez que lo tienes, y una vez que hiciste el borrador, y una vez que lo escribiste, que ya tienes la idea precisa de cómo se hace un plan, bien, ahora vamos a plasmarlo. Hay que hacer un resumen, un pequeño resumen, que te va a servir como presentación para realizarlo. Segundo, hay que hacer un buen plan, bien detallado. Aquello que te lleve a un análisis de situación, aquello que te lleve a describir el producto o servicio que vamos a realizar, las utilidades, beneficios, todo aquello que implique las utilidades por la prestación del producto, por la transacción del producto, etcétera, etcétera. Recuerda, como ya te lo había mencionado, hay que escribirlo, hay que hacer un apartado con respecto a eso y a cada una de las cosas. Un buen análisis de situación te va a ayudar a saber qué estás haciendo en el momento, qué es lo que prospectas, qué es lo posible y sobre todo qué sería lo real. El personal de la organización, quien se va a encargar de la parte administrativa y del departamento de exportación, eso es muy importante, los recursos con los que vamos a contar y la estructura del sector ante la cual estamos involucrados, es decir, quién va a ser nuestra competencia, quién es nuestra competencia formal, la posible,
y ante quién nos vamos a enfrentar. Eso siempre es muy importante. 2, no olvides los elementos de marketing. Yo sé que tú eres mercadólogo, yo sé que tú ya conoces esto, pero no por eso tienes que obviarlo. ¿Por qué? Porque si tú estás inmerso en esto, vas a entrar en un mundo completamente globalizado donde los negocios internacionales son rápidos, ágiles. Lo primero que tienes que ver es, bueno, ¿cómo voy a llegar con ello? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificación y evaluación de tu producto, selección del mercado meta, eso es muy importante, no lo puedes obviar. La selección del producto y el cálculo que tengas que hacer, no lo pierdas. Los métodos de distribución, puede ser obvio, no es tan obvio. Tú sabes que la contratación de transporte y al hacerlo llegar del muelle a la fábrica, al lugar y por último al cliente final, bueno, toma determinado tiempo. Hay que saber cómo se está haciendo, ante quién se está haciendo. Los términos y condiciones de venta. ¿Cuál va a ser la parte preventa cuando ya haces la venta y la parte de la postventa? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el follow-up, el seguimiento que le vas a dar? Y la organización interna de todos tus procedimientos. Ten cuidado con eso, plásmalo bien, utiliza un muy buen esquema para poder redactarlo. Tus presupuestos también es algo muy importante. Acuérdate que a nadie le gusta invertir dinero y no saber cómo va a estar distribuido, ante quiénes van a ir, quién se va a hacer cargo de qué y cómo se va a gastar el dinero. Las previsiones de entradas y salidas, el cash flow es muy importante, no lo obvies, ten en cuenta de cuánto vas a invertir y cómo lo vas a recuperar, el balance provisional de los gastos que puedas tener. Eso siempre es muy importante. Alguien siempre te va a decir, es que imprevistos siempre hay, gastos siempre hay. Si tú tienes perfectamente bien agendado y bien estructurado el rubro de las salidas de tu dinero, sí, no vas a tener problemas con ello. Los objetivos de ventas, las previsiones que puedas tener y las ganancias y las pérdidas que puedas más o menos proyectar con ello. Algo muy importante, y yo creo que mucha gente obvia en determinadas culturas, es la parte de la agenda, la parte de la calendarización de los objetivos, de lo que queremos realizar. Yo aquí quisiera ser un poco muy enfático en esto, o muy bien, determinantemente y enfático. Si tú manejas un buen project manager, si tú manejas muy bien una agenda, una calendarización de todo lo que tienes que realizar por día, por persona, por dinero, en lo que te vas a gastar, vas a llegar muy bien al final de tus metas. Vas a hacer un seguimiento muy disciplinado de lo que vas a realizar. Si tú de alguna manera no llevas un control de esto, bueno, te vas a enfrentar a ciertos problemas. Acuérdate que trabajar bajo suposiciones no nos lleva a ningún lado. Es la ruta más rápida al fracaso, es la ruta más fácil a perder dinero. De esto no se trata los negocios internacionales. Hay que tomar muy bien en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Los clientes, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los posibles? ¿Cuáles son los probables? ¿Y cuáles son los reales? La participación que puedas tú tener en determinado tipo de ferias, eventos, delegaciones comerciales, delegaciones de tipo industrial, etcétera, acercamiento a determinadas cámaras que tengan que ver con tu sector industrial que estés manejando o empresarial que estés manejando, el seguimiento de todos tus contactos, si es que ya tienes una agenda de contactos, un directorio de contactos bien establecido, ten cuidado con ello, no los descuides, plásmalo en una agenda. Tal día toca hablarles a determinado tipo de personas, tal día a otros, me toca entrevista con ellos en tanto tiempo, etcétera, etcétera, tus posibles clientes y la revisión periódica de todo lo que has hecho. Es decir, si ya cumpliste un mes, ¿sí? Y empiezas el siguiente, ¿qué has hecho durante todo este mes para no volver a cometer cierto tipo de fallas en el siguiente mes? O procurar o ser de alguna manera más disciplinado en el siguiente mes. Ten cuidado con eso, siempre lleva una muy buena agenda, haz una calendarización muy precisa de todo lo que vas a realizar y de esa manera, siempre teniendo todo en orden, con fechas muy bien delimitadas, vas a llegar muy bien a donde quieras llegar. Y también es importante siempre tener una información base. La información, acuérdate que es el 50% de todo lo que hagamos en un mercado internacional. El manejo de la información, la obtención de la información, dónde y quiénes son nuestras fuentes, cómo lo vamos a manejar, nos va a ayudar precisamente a tomar mejores decisiones. Estadísticas, bases, índices financieros, económicos, de decisiones políticas, de decisiones empresariales, actores financieros importantes en el mercado donde vamos a incurrir, quienes son de alguna manera los punteros de nuestra competencia, ante quien nos vamos a informar qué hacen, cuáles son sus hábitos, cómo se desplazan, su manera de hacer dinero, su manera de hacer negocios, es muy importante. Cuáles son los hechos relevantes con respecto a nuestro sector industrial, a nuestro sector empresarial, qué está pasando en los mercados donde queremos llegar y obviamente
todo lo que tiene que ver con el ambiente competitivo, ¿sí? Acordémonos lo siguiente, la competencia es sana, cierto, pero también hay competencia desleal. También hay países donde sus regulaciones estriban en un proteccionismo que trata precisamente de preservar su industria local. Y si tú de alguna manera decides incursionar en un mercado, en un país donde existe este tipo de regulaciones y no lo proyectas, bueno, vamos a empezar a tener cierto tipo de dificultades. Yo aquí quiero que de alguna manera reflexionemos en lo siguiente. ¿Hay hechos relevantes a la hora de hacer negocios internacionales? Claro, por supuesto. Hay situaciones que impactan en tu ambiente externo que obviamente escapan de tus manos. Decisiones políticas, decisiones climatológicas, desastres naturales, etcétera, etcétera. Ok, me dirías hasta aquí que esto no lo podemos prever. ¿Qué es lo que sí puedes prever? ¿Qué es lo que sí de alguna manera, con la obtención de información que tengas, puedes prever y puedes prevenir? Todo aquello que vaya en contra, ¿sí?, de tus utilidades, todo aquello que vaya en contra y que presente una amenaza a lo que tú realizas y de la manera de cómo vas a penetrar el mercado. ¿Quién es tu competencia? Tú puedes decir, pues el mismo sujeto que hace lo mismo que yo, que utiliza a lo mejor mejores materiales o peores materiales, que tiene un producto muy semejante al mío, pero con un diseño variado, con una pequeña vertiente, etcétera, etcétera. Al final del día, un competidor es aquella persona que no solamente hace lo mismo, que incursiona en lo mismo que tú. Al final del día, un competidor es aquella persona que va a tratar de desplazarte del mercado, no porque tenga la mala fe de hacerlo, o a lo mejor me dirías que en un momento sí, pero no porque de per se tenga la mala intención de hacerlo, o tenga una intención reprobable de hacerlo, sino es aquella persona que va a tratar no solamente de desplazarte del mercado, sino de quedarse con todo lo que tú tienes, no con respecto a tu parte empresarial, sino con tu mercado, con tus clientes, y va a tratar de quitarte de tu mesa, tu comida y lo que tienes. ¿Okay? Piensa que tu competencia no solamente es un adversario, es aquella persona que también se está disputando su sobrevivencia y que también tiene las mismas necesidades que tú y las necesita cubrir. Y si puede hacerlo más rápido y hacerlo más grande, lo va a hacer. Ten cuidado con ello. Piensa que esto sí es grande, sí es cierto que el sol sale para todos, pero también es para los más disciplinados, los más férreos y aquellas personas que saben planear. Aquellas personas que saben lo que es una estrategia, que saben que es una táctica y que lo pueden poner bien y en marcha. Piensa que ese ambiente competitivo, si tú no lo tienes, si tú no tienes el espíritu emprendedor para realizarlo, no importa cuánta información tengas, vas a tener problemas. Por último, a la hora de escribirlo, de hacerlo perfectamente leíble y palpable, tu redacción tiene que ser de propuesta, sencilla, clara, manejando gráficas que sean fácilmente interpretables, datos completamente claros, un manejo de la información muy preciso y que no te lleve más de 5, 8 o 10 cuartillas, un breve resumen que no lleve más allá de la mitad de una cuartilla o de una página y que sea fácilmente entendible. Aquí hay algo muy interesante. Tú a la hora de escribir tienes que pensar en capturar la atención de quien lo va a leer. Tienes que pensar que esa persona le tiene que parecer interesante lo que le estás proponiendo. Si en los primeros 4 renglones logras llamar su atención, perfecto, va a terminar por interesarse en toda la propuesta que le hagas. Si en los primeros 4 renglones tú ves que su vista decae, entonces replantéatelo, trata de convencerlo por otros medios, pero tu plan no va a ser aceptado de primera entrada porque no le llamó la atención. Acuérdate que solamente hay una primera oportunidad de generar una primera impresión, y si tu plan es lo suficientemente bueno y tu personalidad con el espíritu emprendedor que estoy seguro que tienes, lo logres hacer, vas a convencerlo, ¿no? Esas serían mis consideraciones finales. Te doy las gracias por estar nuevamente conmigo y espero verte muy pronto. Con permiso.